Contaba que ya LATAM está planificando aumentar la frecuencia hacia Estados Unidos, reincorporar los vuelos hacia Europa, lo mismo piensa hacer Iberia, Air France, y de a poco me imagino que otras líneas aéreas van a comenzar a realizar estos vuelos internacionales. ¿Qué tiene que tener claro el pasajero que va a volar hacia el extranjero? Hay dos situaciones en donde el reglamento sanitario internacional y específicamente la Subsecretaría de Salud Pública interviene. Uno de ellos son los vuelos nacionales, es decir, nosotros tenemos una barrera sanitaria en los embarques nacionales y así se condice con los otros aeropuertos, cosa que no se haga tampoco un doble trabajo. Perfecto. O un doble chequeo. Y también hacemos algo que es de interés epidemiológico, que es el chequeo y revisión de los pasajeros que llegan de vuelos internacionales. Ya. Eso es muy relevante para nosotros porque así podemos chequear las condiciones de salud que viene cada pasajero, que además se describen en una declaración jurada, es decir, él está haciendo oficial un documento en papel, y por otro lado se hace una derivación de ese pasajero a su residencia, si es de Santiago, o a un hotel sanitario si no tiene dónde hacer una cuarentena aquí en la región metropolitana. Siempre, de todas formas, se va a cuarentena. Ya. Nosotros, nuestra intervención en los embarques internacionales, es decir, la gente que sale de Chile, es muy limitada y ahí lo que hacemos es hacer un chequeo fundamentalmente de temperatura y una breve anamnesis de esos pasajeros a fin de identificar alguno que pudiera estar sintomático. Ya. Y también para que eventualmente estén en antecedentes esa línea aérea en el aeropuerto de destino. Pero principalmente esas dos intervenciones hacemos nosotros: embarque de vuelos nacionales, recepción de llegada de vuelos internacionales. ¿Y la acreditación de estos pasajeros que van a viajar al extranjero es la misma que se hace para un vuelo nacional o es distinta? No, en realidad, desde el punto de vista sanitario, nosotros no solicitamos ningún antecedente de acreditación. Ellos tienen, siempre y cuando estén dentro de lo que cada país, ¿no es cierto?, le exige para entrar. Y para eso, fundamentalmente, tienen que ser ciudadanos de ese país, porque en general las fronteras están cerradas en todo el mundo. Pero sí, en los vuelos nacionales, nosotros, ¿no es cierto?, porque hay movimiento de personas dentro del territorio nacional, Sí. y ponemos mucho cuidado en que esos pasajeros no puedan seguir vuelo cuando hay cierta sintomatología, cuando están dentro de una base de datos que manejamos y que está con los casos confirmados, los casos cuarentenados en general, que son contactos, que son pasajeros internacionales, gente que no debería estar afuera de su casa. Perfecto. Pero el punto muy importante es la acreditación de residencia. Fundamentalmente eso. Las personas tienden a llegar, inclusive ahora, al aeropuerto sin la idea de que tienen restricciones y que tienen que presentar documentos. Uno de los principales para continuar viaje es la acreditación de residencia en el lugar de destino. Ya. Eso significa de que esa persona tiene que acreditar que vive, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, viaja a Puerto Montt, que tiene residencia en Puerto Montt a través de algún documento, a través de algún certificado oficial. Una de las segundas alternativas que puede hacer continuar vuelo es que acredite que tiene un trabajo habitual sensible o crítico. Ya. Es decir, en el caso nuestro, minería, servicios sanitarios, electricidad, y lógicamente hay un tercer ítem que tiene que ver con conceptos más relacionados con temas humanitarios. Ya. Es decir, personas, ¿no es cierto?, que van a despedirse de sus familiares porque hay un inminente fallecimiento, o personas que tienen una situación donde tienen que ir a buscar a un familiar que es te nombro ejemplos así, sí. Un familiar que es de edad avanzada y que está solo en una región. Esas situaciones muy puntuales nosotros las analizamos en conjunto y generalmente si no tienen, ¿no es cierto?, sintomatología y no están en las bases, les permitimos seguir vuelo.
¿Y estas acreditaciones dónde se consiguen? Porque acaba de decir que es importante antes de llegar al aeropuerto tener esas acreditaciones. Claro. En general, nosotros nos apoyamos bastante en la PDI para acreditar estas residencias. Ya. Y también con algunas páginas como el CERVEL. Algunas veces, Jorge, basta con que esa persona muestre, ¿no es cierto?, un documento o un pago de boleta de servicio, Ya. que está su nombre en el lugar de destino. Perfecto. Pero para serte bien sincero, hay una serie de documentación que presentan los pasajeros y ahí hay que tener mucho cuidado, y es por eso que muchas veces nos demoramos un poco más de tiempo, porque analizamos documentos que en algunos casos lamentablemente son falsos. Ya. Se falsifican certificados que al principio los teníamos considerados como muy oficiales, como por ejemplo el certificado que puede emitir una junta de vecinos o una unión comunal. Eso nos daba cierta tranquilidad, pero después ya a través de la comunicación que mantenemos con la PDI, fundamentalmente con ellos, nos dimos cuenta que eran personas que iban a realizar otro tipo de, o sea, el destino del viaje o el propósito del viaje era otro. Era otro. Y no tenía nada que ver con lo que te acabo de comentar respecto a situaciones puntuales. Ustedes como autoridad del Ministerio de Salud, ¿qué protocolos sanitarios están aplicando ahí en el aeropuerto? Bueno, nosotros como barrera sanitaria, nuestros funcionarios ocupan todos los elementos de protección personal que se requieren, ¿no es cierto? Y son las indicaciones por el Reglamento Sanitario Internacional que nos rige, y que nosotros estamos suscritos desde el inicio del año 2005. Además de eso, Jorge, no hay que olvidar que nosotros de una u otra forma nos insertamos en procesos aeroportuarios, y en ese sentido también para el aeropuerto en general rigen una serie de protocolos muy estrictos que tienen que ver con la IATA, que es el organismo, ¿no es cierto?, regulador de aeropuertos y líneas aéreas. Y eso específicamente protocoliza qué hacer, por ejemplo, desde la recepción por parte en un counter de una línea aérea de una maleta, cómo sigue, ¿no es cierto?, después la toma de temperatura por nuestra parte, después todos los protocolos dentro del avión. Hay una serie de protocolos que inclusive se mezclan, se intersectan, que son del área de salud nuestra y que son del área aeroportuaria rigida por IATA, en que son bastante rigurosos. Perfecto. Y hace muy poco tuvimos una reunión virtual, las líneas aéreas, la Dirección General de Aeronáutica Civil y otros organismos del aeropuerto de Santiago, y la verdad es que salimos bastante destacados, o el aeropuerto más bien salió destacado por la IATA por cumplir, no solo cumplir los requisitos básicos, sino que además de eso mostraban que el estándar chileno es altísimo a nivel de lo que está realizando en algunos casos de Europa. Perfecto. ¿Alguna recomendación para las personas que van a hacer algún vuelo al extranjero, Fernando? Bueno, comentarte solamente que los vuelos al extranjero están muy limitados, y en este minuto son los vuelos que salen con ciudadanos de otros países. Comentarte también de que cada 7 días se va prorrogando el cierre de fronteras. Esto va a depender mucho de la situación epidemiológica del país. Por ahora, al parecer, no se ve tan cercano a eso. Sin embargo, las líneas aéreas, por nuestra relación con ellas, se están preparando para una apertura, ¿no es cierto? Y tanto de llegada como salida de vuelo. Yo la recomendación que haría siempre es seguir muy al pie de la letra las normas, enterarse, porque aquí el factor humano, Jorge, es súper importante. La gente tiende a llegar acá y decir que nadie les comentó nada. Y eso no es verdad. Las líneas aéreas del aeropuerto, nosotros como salud, hemos hecho un gran esfuerzo a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, para decir cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las personas para volar en vuelos nacionales y eventualmente después en vuelos internacionales. Entonces, enterarse de cuáles son las restricciones y, lógicamente, siempre ser muy riguroso en la utilización de elementos de protección personal, principalmente mascarillas,
el uso de alcohol gel y específicamente el lavado de manos muy frecuente, antes inclusive que el uso de guantes. Así que yo creo que esas recomendaciones, que son estandarizadas en todos los países, pueden hacer a una persona volar bastante seguro en vuelos nacionales hoy y un poco más adelante en vuelos internacionales. Se me viene a la mente, Fernando, a propósito de que cada uno está en sus casas y muchas personas están solas haciendo estas cuarentenas y tienen su mascota que ya pasa a ser parte de la familia. ¿Se permite viajar en estos vuelos, entendiendo todas las restricciones que hay en estos vuelos nacionales con una mascota? Por ejemplo, si alguien dice, yo vivo en Puerto Montt, me estoy trasladando a mi casa, ¿voy con mi mascota? No hay ningún problema. Ya. O sea, en general, y si la pregunta va orientada más a lo que pueda, al peso que te pudieran tener las mascotas en el contagio, la transmisión de la enfermedad, hay como algunos antecedentes solamente en donde se han encontrado, ¿no es cierto? O se ha encontrado el virus en algunas mascotas, pero no hay ningún reporte oficial y nuevo que pueda asociar que alguna animal, fundamentalmente mascotas, puedan contagiar al ser humano. Perfecto. No se trata de eso. Por lo tanto, en vuelos nacionales sí, no hay ningún problema. La gente viaja con sus mascotas, claro, lógicamente. Porque ya son parte de la familia para muchas personas. Sí, por supuesto. Y eso es como se ha hecho habitualmente, con las características, ¿no es cierto?, en un receptáculo dispuesto para eso, y lógicamente se registra todo, pero no hay ningún problema, Jorge, en que mascotas puedan viajar con sus dueños.